Este coche que está a mi lado es el nuevo Dacia Spring y con ayudas puede costar menos de 11.000 euros. Acaba de ser completamente renovado y quizás no es el coche eléctrico que te imaginabas conduciendo, pero es el coche eléctrico que te puedes permitir. En este vídeo lo vamos a probar y lo vamos a analizar para averiguar si merece la pena. Empezamos. Estás en Diario Motor, con el patrocinio de quecochemecompro.com. Los orígenes del Dacia Spring son de lo más curioso. Nació como Renault Kwid en 2015. El Kwid era un urbano muy básico orientado a mercados emergentes como la India. La filial china de Renault lo electrificó en 2019 y lo llamó Renault KZE City. En 2021, Dacia decide venderlo en Europa y lo adapta a nuestros gustos en diseño, equipamiento y seguridad. Su renovación de 2024 sigue siendo un coche made in China, pero ahora es mucho más vistoso y está mucho más diferenciado de su base original. Mide 3,70 metros de longitud, tiene 5 puertas y su lavado de cara consta de un nuevo frontal, con una nueva calandra, faros y molduras inferiores que simulan el mapa de una ciudad. Estrena nuevas llantas de 15 pulgadas, vinilos laterales y barras de techo, y en su zaga encontramos un logotipo XXL además de nuevos pilotos. Pasemos ahora a su interior, que por cierto ha sido completamente remozado. Este es el interior del nuevo Dacia Spring. Como podéis ver, el cambio con respecto al anterior Dacia Spring es enorme, es de hecho donde más se siente. Es un interior mucho más moderno, mucho más tecnológico, mucho más ergonómico y en definitiva muy superior. Pero vamos a analizarlo poco a poco. En primer lugar, hablemos de este puesto de conducción. Este es un coche muy pequeño, pero no me siento agobiado, quizás porque llevamos una postura de conducción más propia de un crossover. Vamos ligeramente altos, vamos dominando bastante bien el tráfico y la superficie acristalada, aunque no es enorme, nos da cierta sensación de espacio. A nivel de ergonomía, una novedad de este Spring es que ahora el volante es regulable solo en altura, no en profundidad. Pero con un asiento que es relativamente cómodo, personalmente a mí, para mi 1,83 m, no me resulta demasiado complicado encontrar una postura de conducción bastante cómoda. Todos los mandos están muy a mano. La visibilidad de esta pantalla y la distancia que hay desde el volante es óptima. Tiene muy buen brillo la instrumentación digital y además tenemos mandos físicos para la climatización y muchas otras funciones. Además de estos mandos satélites que, si bien pueden parecer un poco antiguos y Renault los lleva usando muchísimo tiempo, son muy cómodos para funciones como subir o bajar el volumen. Además, en este Dacia Spring tenemos muchísimo espacio de almacenamiento interior. Tenemos una guantera enorme, tenemos un espacio en el salpicadero, tenemos huecos muy grandes en las puertas y además tenemos un curioso sistema de anclajes llamado U-Clip. A nivel tecnológico, este es un coche que ha evolucionado muy favorablemente con respecto a su predecesor. Ahora, en todos los Spring tenemos una instrumentación digital de 7 pulgadas. Tiene bastantes posibilidades de configuración, nos ofrece 3 vistas diferentes y tiene un ordenador de a bordo bastante completo, además de muy buena visibilidad. Pero realmente la mayor novedad es esta pantalla. Tiene 10,1 pulgadas, es de nueva factura y es en definitiva la pantalla que necesitamos en un coche urbano como este. Tenemos por supuesto nuestro Android Auto y nuestro Apple CarPlay inalámbricos, tenemos un ordenador de a bordo bastante completo, podemos programar la carga, podemos acondicionar el habitáculo y en definitiva es una pantalla bastante fluida y que me ha convencido. El Dacia Spring es un coche urbano del segmento A y además un coche de perfil muy asequible. No podemos esperar las calidades de un Mercedes de los años 80, pero este coche tiene un interior muy sufrido y muy adecuado al uso que va a recibir. Pero escuchad. Todo lo que hay aquí es plástico duro, absolutamente todo. Pero eso es una buena señal, ya que este es un coche que va a recibir un uso y un abuso bastante considerable. Vamos a estar constantemente subiendo y bajando de él. Es un coche urbano, es un coche que va a ser usado en flotas de car sharing. Y al final, un interior como este tiene que ser robusto y tiene que soportar bien el paso del tiempo. Además, tenemos incluso un volante que no está tapizado. No vamos a rayar ni a destrozar ningún tipo de cuero porque este volante es de goma. Los ajustes son muy sólidos, nada cruje y tenemos además unos aireadores muy bonitos. Personalmente creo que es un interior que me convence. El acceso a las plazas traseras del Dacia Spring
Es bastante sencillo porque esto es un coche de 5 puertas, por muy pequeño que sea. El ángulo, como estáis viendo, es bastante amplio y el hueco que nos deja para acceder a las plazas traseras es relativamente correcto, siempre teniendo en cuenta que este es un coche de 3,70 metros. Además, como es un coche ligeramente alto, cargar o descargar a un niño de una sillita infantil o ayudar a una persona mayor será más fácil que en un coche más bajo. Pero veamos qué tal vamos despacio. Y así es como vamos despacio en las plazas traseras del Dacia Spring, bastante justos. Tenéis que saber que este asiento delantero está regulado para mi 1,83 m, por tanto aquí detrás ya estáis viendo que voy bastante justo despacio. Tengo que ir con las piernas bastante abiertas porque si no le voy a clavar las rodillas al conductor, aunque puedo meter los pies por debajo del asiento bastante bien. Eso sí, tengo un par de dedos todavía para la cabeza. Y de anchura no hay ninguna queja, ya que este coche tiene 4 plazas, no 5. Por tanto, 2 adultos aquí van a viajar cómodamente siempre que no sean muy grandes y siempre teniendo en cuenta que el asiento delantero los puede encajonar un poquito. En viajes largos esto puede suponer un problema, pero este es un coche donde vamos a hacer fundamentalmente viajes cortos. Por tanto, no creo que sea algo crítico. Además, tenemos un suelo completamente plano, por tanto, pasar de un lado a otro del coche será sencillo. En cuanto a amenidades y mimos para los ocupantes de las plazas traseras, esto es un coche muy espartano. Tenemos un elevalunas trasero y ya está. Y de hecho, en las versiones de acceso es un elevalunas manual de toda la vida. El maletero del Dacia Spring ha aumentado de volumen hasta los 308 litros y como podéis ver se accede a él mediante un portón de apertura completamente manual. El maletero ha crecido de forma considerable con respecto a su predecesor, casi un 10% en cuanto a volumen. Y fijaos que la boca de carga no es demasiado ancha, esto es algo normal en un coche de sus dimensiones. Además, eso sí, se percibe un ahorro de costes en esta boca de carga, ya que no está tapizada ni forrada en ningún tipo de material, por tanto, quizás a la larga acabemos rayando la pintura que está aquí bastante expuesta. La altura de la boca de carga es correcta sin ser excepcional. Y eso sí, tenéis que saber que tenemos un cierto salto entre la boca de carga y el piso de carga. Aún así, este espacio de carga tiene unas formas muy regulares y gozamos de un doble fondo donde tenemos un espacio de almacenamiento adicional. Estaría bien que tuviésemos una rueda de repuesto, pero lo que tenemos es el clásico kit antipinchazos y algunas herramientas. Opcionalmente podemos equipar una cubeta delantera que aumenta en 35 litros el volumen de carga. Eso sí, es un extra opcional, va montado sobre el motor y no tiene tapa. La versión del Dacia Spring que estamos probando hoy es la versión tope de gama, es decir, un acabado extreme equipado con un motor de 65 caballos que acciona el eje delantero. Ambas versiones, eso sí, comparten una batería de 26,8 kWh de capacidad y ambas homologan 225 km de autonomía según el ciclo WLTP. Este Spring es capaz de hacer el 0 a 100 km/h en 13,7 segundos, aunque su velocidad máxima está limitada a 125 km/h. La versión de acceso tiene 45 caballos e idéntica velocidad máxima, pero su aceleración es muy baja. Le lleva más de 19 segundos ponerse a 100 km/h. Queda claro que son coches urbanos, ¿verdad? El Dacia Spring es un utilitario muy espartano y eso se nota desde el primer momento en el que lo empezamos a conducir. Las ventanillas están muy cerca, hay muy poca chapa que nos separe del exterior y además tenemos un aislamiento que es francamente mediocre. Tenemos mucho ruido de rodadura y escucho los motores de todos los coches que me rodean. Es una sensación curiosa porque es como estar conduciendo un utilitario quizás fabricado hace unas pocas décadas. Es muy curioso, pero no es algo malo necesariamente, porque como ocurría en los utilitarios de hace muchas décadas, tengo una visibilidad excelente y además es un coche muy pequeño y muy maniobrable. Tiene un radio de giro de solamente 4,8 metros, el mejor del mercado, de hecho. Y al final, esto nos permite que en ciudad sea un coche excepcionalmente ágil. Su posición de conducción es propia de un crossover, y si a eso le unimos sus medidas absurdamente pequeñas, aparcar este coche en la ciudad es un juego de niños, es absurdamente sencillo. Pero lo que también es un juego es conducir este coche.
Hasta los 50 km por hora sus prestaciones incluso llegan a sorprender. Es un coche que acelera muy rápidamente en ciudad y al final vas a tener garantizado la primera posición cuando salgas de un semáforo. Incluso esas scooters urbanas no tienen nada que hacer contra este Spring, al menos hasta esos 50-60 km por hora. Eso sí, por encima de los 70 km por hora notamos que se desinfla claramente, pero en un entorno urbano es imbatible. Además, como este coche pesa solamente 984 kilos y el centro de gravedad es muy bajo porque las baterías están situadas aquí debajo, es un coche que resulta realmente muy divertido cuando llegan las curvas o cuando encontramos una rotonda. Desde dentro quizás notamos que el coche se inclina de forma alarmante y que estamos llegando a su límite, pero realmente estamos cumpliendo con todos los límites de velocidad. Eso sí, los neumáticos van a chillar a poco que aceleremos a la salida de esa rotonda o a la salida de esa curva. Y es que estos neumáticos Linglong de solamente 165 milímetros de sección no son de mucha calidad, pero eso se soluciona montando un neumático mejor. En cualquier caso, este no es un coche diseñado para largos viajes por carretera. Al final es un coche muy ligero, tiene poco aplomo, la suspensión es muy blandita, la dirección no nos dice absolutamente nada y fuera de la ciudad y sus alrededores se siente un poco fuera de lugar. De hecho, un adelantamiento rápido a velocidades de carretera secundaria es prácticamente imposible por los 65 caballos que tenemos. Esto no es una crítica per se, simplemente es que tenemos que tener claro el tipo de coche que estamos comprando cuando nos llevamos un Dacia Spring. Aunque en las presentaciones no es demasiado conveniente dar un dato de consumo, ya que no refleja un uso demasiado real, tengo que deciros que este Dacia Spring me ha parecido extremadamente eficiente. Ahora mismo lleva un consumo medio de 12,0 kWh a los 100 kilómetros. Y es cierto que la ruta que he hecho ha constado fundamentalmente de pueblos y carretera secundaria con velocidades medias no demasiado altas, pero tampoco demasiado bajas. Y además he tenido un completo desprecio por la eficiencia en esta ruta que he hecho. De hecho, he acelerado con el coche como si fuera un usuario de car sharing. Y este coche homologa 13,5 kWh a los 100 de media. Por tanto, estoy incluso superando su homologación. Así que en este aspecto me ha parecido un coche muy interesante. En lo tocante a su recarga, el cargador de a bordo del Dacia Spring tiene 7 kW de potencia máxima, pero en carga rápida con corriente continua, el Spring puede llegar a los 30 kW, y esto es equipando un cargador opcional. Es una potencia baja y está por debajo de cualquier eléctrico que no sea un cuadriciclo. Aún así, esta potencia de carga nos permite pasar del 0 al 80% de carga en menos de una hora. En un enchufe doméstico de 3,7 kW haremos lo mismo en menos de 9 horas. Ventajas de tener una batería bastante pequeña. También conviene mencionar que los Spring cuentan con carga bidireccional, de serie en los acabados Extreme, es decir, pueden alimentar otros dispositivos eléctricos a potencias de hasta 3,7 kW o 3.700 vatios. Esto nos permite alimentar una cafetera, una barbacoa o incluso herramientas potentes con la electricidad almacenada en su batería. El Dacia Spring es un coche honesto. Es un coche ideal para alguien sin prejuicios, para alguien que no busca aparentar, ya que este coche ofrece exactamente lo que estáis viendo. Es un coche sencillo, es un coche básico e incluso es espartano en su versión más básica. Corre poco, no es premium y sus acabados son muy modestos. Pero es un coche práctico, tiene un equipo de infoentretenimiento de muy buen nivel y además es un coche muy económico de usar y de mantener. Pero lo mejor de todo es que es un coche que te puedes permitir. En su versión de acceso, este coche arranca en 10.890 euros, incluyendo, eso sí, la aportación del fabricante al Plan Moves 3 y los 7.000 euros de ayuda a la compra con achatarramiento. De hecho, Dacia adelantará esos 7.000 euros del Plan Moves, ya que el Estado suele demorar en algunas ocasiones hasta 18 meses en ingresar ese importe, en algunos casos incluso más. Ese precio de este coche, el precio de acceso del que os estábamos hablando, es de 19.100 euros al contado, pero personalmente te recomiendo optar no por la versión básica de acceso, sino por una versión Extreme, una versión como esta que hemos probado.
es 2.000 euros más cara, pero tiene mucho más equipamiento, el motor de 65 caballos y sobre todo un equipo de infoentretenimiento de un muy buen nivel.